Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Somos todo un pueblo y uno es el Señor. Somos todo un pueblo y uno es el Señor. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Muy bien. Ya hemos recordado qué hicimos en estos días, 2 días anteriores, la temática. Ahora pues vamos al grano de este tema de hoy, la tradición de la oración. Empecemos por una cosa, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Algunos dirán, no, son como cosas viejas que la gente le gusta hacer. No. Tradición viene de la palabra transmitir. Pasar de una generación a otra, el conocimiento, la sabiduría, la cultura, las costumbres, la fe, ¿cierto? Entonces, tradición es la transmisión de mi conocimiento, de mi fe, en este caso, mi conocimiento sobre la oración, el conocimiento de la oración de la iglesia durante todos estos siglos. También es transmisión de la oración, lo veíamos en los primeros temas que tocábamos, es la transmisión de la oración desde el Antiguo Testamento, porque cuando tú lees palabra de Dios, lo que estás leyendo es tradición. Cuando tú lees palabra de Dios, lo que estás recibiendo es la transmisión de una verdad, de una experiencia de fe, de un camino de salvación. Cuando lees o explicas palabra de Dios, lo que estás haciendo es transmitir. Luego a eso se le llama tradición. Y cuando nosotros hablamos de tradición de la oración, nos estamos refiriendo a que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. De pronto nosotros ya sabemos muchas de estas cosas, pero le vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Tenemos la responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones, como iglesia que somos, transmitirles qué es la oración, quién es el maestro de la oración, cómo debe ser la oración, cómo debemos vivir la oración. Porque es que a veces vamos perdiendo el sentido de la oración. Lo convertimos o en un rito o en una alaraca. ¿Ven? Y no, hay que tener cuidado. La oración es tremendamente extraordinaria si la sabemos vivir y si somos capaces de abrir estos oídotes, esta mente y este corazón dispuestos para que nos enseñen cómo orar. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Pues ese mismo encargo nos dejó a nosotros para que les enseñemos a ustedes a orar. El sacerdote, aparte de ser hombre de oración, debe ser también maestro de oración como Jesús. Jesús oró y dio testimonio de oración y enseñó a sus discípulos a orar. Bueno, por aquí saludamos a Edwin Rodríguez, a Henry Mauricio Avendaño, a Víctor Gómez, a Jacqueline Mendoza, a Hermelina Herrera, a William Figueroa y su familia, a Celsa Sánchez, Nubia Jaimes, Esther Jaime Ramón, Andrea León,
María del Carmen Helves, Nancy Edith Salazar, Susana Uribe, Esmeralda Carreño, Olga Celis, Judith Velasco. Muy bien. Vamos a ver entonces, mis hijos, la oración. La oración, primera cosa, aquí se nos lanzan ideas que son muy claras al principio de cada capítulo. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. La oración no se reduce a eso. Para orar es necesario querer orar. Y entonces todo lo que nos habían dicho, que así uno no quisiera orar, tenía que esforzarse en orar. Sí, cuando estamos empezando a orar, a veces uno no quiere orar. Y eso hace que nos toque obligarnos. Después, cuando ya le encontramos ese sabor delicioso, no necesitan que nadie nos mande. Lo que nos hace es falta tiempo para orar, porque quisiéramos estar siempre ahí. Entonces, no es un brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar. No basta solo con saber lo que la Escritura revela sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Y uno aprende a orar, uno orando, segundo dejándose enseñar y tercero poniendo en práctica lo que me enseñan. ¿De acuerdo? Claro con eso, ¿de acuerdo? Porque si no, nos perdemos. Pues bien, si queremos aprender a orar, debemos transmitir, hacer una transmisión viva de mi parte, transmitir vivamente la fe a las personas que están a mi alrededor. Y entonces por eso es que es importante la palabra de Dios y también es supremamente importante la sagrada tradición de la iglesia. Bueno, por ahí va pasando el camión que va haciendo desinfección de las calles, ¿no? Y allá veo al frente que van pasando ahorita en la noche un grupo de personas vestidas de negro, llevan por ahí la muerte, uno disfrazado de muerte, con una hoz en la mano, ¿cierto? Signo de que quien esté por ahí en la calle se expone a morir. Prados del Este tiene muchos contagios, tenemos que hacer caso. Mucha oración, por favor, muchísima oración. Bien, sigamos aquí en lo nuestro. Hay que hacer una transmisión viva de lo que nosotros conocemos y de la sagrada tradición. El Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios, ¿verdad? Es supremamente importante. Entonces, la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de esa misma transmisión de la fe. En particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes. La iglesia enseña a orar y ya vamos a ver, espérense un poquito para que veamos cómo la iglesia enseña a orar a nosotros los fieles. Bien, bueno, primero, vamos a ver el primer artículo. Las fuentes de la oración. ¿De dónde brota la oración? ¿Dónde podemos ir a encontrar esa agua viva de la oración? ¿Dónde podemos ir a beber? Las fuentes de la oración son 3. 1, la palabra de Dios. 2, la liturgia de la iglesia. 3, las virtudes teologales. Las virtudes teologales, este tercero, que es la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las 3 fuentes donde uno puede ir a beber
para aprender a orar. Entonces vamos con la primera, las fuentes de la oración. Primera, la palabra de Dios. Ustedes se entran en la Escritura, comienzan a leer Antiguo Testamento, comienzan a leer Nuevo Testamento, y entonces van encontrando en la palabra de Dios una serie de experiencias de hombres, de pueblos, de comunidades, de familias que oran. Por eso la iglesia recomienda insistentemente que un buen cristiano debe tener siempre su Biblia personal, no una Biblia familiar. No una Biblia para poner en un altar que se llene ahí de tierra, no. Una Biblia personal, que yo la pueda leer, la pueda rayar, le pueda escribir. No es faltarle al respeto, es marcar en donde yo siento que el Señor me está hablando, volver a ese versículo, releerlo, meditarlo, rumiarlo y sacarle todo. Porque aquí en la palabra de Dios, que me transmite la experiencia de un pueblo, esa palabra de Dios me muestra esa experiencia de oración de la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso la iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Sagradas Escrituras para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo. A la lectura de la Sagrada Escritura siempre debe acompañarle la oración. Y mire, ustedes han aprendido conmigo aquí desde que comenzamos a hacer lección divina, que cuando vamos a leer esto, pues yo les he regalado a algunos que venían una ayudita, este folleto que contiene unas oraciones que nos van guiando en la lectura de la palabra de Dios, la lección divina. Y entonces está la lectura para el encuentro con la palabra, está la invocación del Espíritu Santo, está un canto a la palabra. Y al final, pues están también las oraciones finales, porque cuando yo leo la palabra de Dios debo entender que estoy en oración. Estoy en oración porque yo, que me dispongo a hablarle al Señor, también me dispongo por el Espíritu Santo a escuchar al Señor que me habla a través de este libro sagrado. Por eso este libro es una de las principales fuentes de la oración. Cuando hago oración con la palabra de Dios, de todas las oraciones que existen con la palabra de Dios, una de las más importantes es la lectio divina, así como suena, lectio. Lectio se pronuncia lectio divina, lectura orante de la palabra, que tiene 5 pasos, 4 que son esencialísimos y el quinto que es práctica, que son, dice, los padres espirituales resumen la disposición de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración, la búsqueda leyendo, encontrar meditando, ¿cierto? Buscar leyendo, encontrar meditando, llamar orándole al Padre y se les abrirá contemplando. 4 pasos: lectura, ¿cierto? Meditación, oración, contemplación. Los 4 pasos esenciales de la lección divina. Segunda fuente de la oración. La primera es la palabra. La segunda fuente, ¿cuál será, mis hijos? ¿Cuál creen ustedes que es la segunda fuente de la oración? La liturgia. ¿Cuál liturgia? Sencillo. La liturgia son todas las celebraciones que la iglesia tiene. No hay iglesia, no hay congregación cristiana que tenga más celebraciones, más riqueza en celebraciones litúrgicas que la Iglesia Católica. Hay celebraciones de todas las formas, de todos los sacramentos. La principal, la Eucaristía, pero tenemos
la celebración del bautismo, la celebración de la confirmación, la celebración de la primera comunión, la celebración del matrimonio, la celebración de la ordenación sacerdotal, la celebración de la unción de los enfermos. Son celebraciones, la celebración penitencial para la confesión. Luego, mis hijos, hay celebraciones marianas, hay celebraciones por los santos, hay solemnidades, fiestas, memorias libres, ¿cierto? Este libro que utilizamos en la misa, que algunos piensan que es la Biblia, no es la Biblia, este es el misal, tiene una cantidad de formas para celebrar la misa, orando por diversas causas. La iglesia en más de 2000 años, sí, es riquísima en celebración. La liturgia, que lamentablemente los que se van de la iglesia para irse al culto solamente porque alzan las manos, cantan lindo y hablan con el Señor, supuestamente hacen oración, bendito Dios, sé que muchos oran de verdad al Señor, pero se desprenden de toda la liturgia, de toda la celebración. Y la liturgia celebrada, la fe celebrada en la liturgia es otra fuente inagotable de la oración. Cuando tú celebras un sacramento, especialmente la misa, lo que estás haciendo es, ¿cierto? Lo que estás haciendo es realmente orar. Lo que estás haciendo es orar. Bendito el Señor. Dice, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. Cuando tú de verdad estás celebrando un sacramento, tu corazón se convierte en un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante la celebración. Bien, muy bien, mis hijos. Entonces, otra fuente es la liturgia. Tercera fuente de la oración, las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Son tres también: fe, esperanza y caridad. Quien ora lo hace porque tiene fe. Se entra en oración por la puerta de la fe. Yo creo que voy a hablar con Dios. Yo creo que voy a comunicarme con Dios. Yo creo que voy a entrar en comunión con Dios. ¿Cierto? Si yo no creo, pues fácilmente me voy a perder. Y el Espíritu Santo, cuando ve esa fe en mí, nos enseña a celebrar la liturgia esperanzados. ¿Qué celebras tú? Celebro la liturgia con fe. Pero ¿qué pasa? Celebro con una esperanza. Por eso tú, cuando vas a misa, cuando tú dices que vamos a hacer oración y comienzas a escribir aquí, pido por la salud de no sé quién, pido por esta situación, pido por mi trabajo, pido por la conversión de mis hijos, pido, tú vas con una esperanza de que esa petición que le estás haciendo a Dios en esta oración o en esta celebración se va a cumplir. Pero hay que llevar una esperanza principal. ¿Cuál creen que es la esperanza principal del cristiano cuando celebra? La salvación, el reino de los cielos, la implantación del reino de los cielos. Bien. Entonces, entro a la oración por la fe. Esa fe me hace orar con una esperanza que me lleva a vivir mi cristianismo en la caridad, el amor cristiano. Fe, esperanza y caridad. Porque lo que yo creo y lo que yo espero, lo debo vivir en la caridad y en el amor fraterno con los hermanos. ¿De acuerdo? Es esencial, es importante y es fundamental esa conexión. Bueno.
¿Cómo están? ¿Tan chéveres? ¿Están contentos? Bendito el Señor. Bueno, yo mientras tanto, aquí, una cancioncita al Espíritu Santo para que no se me queden dormidos allá. A ver, esta canción al Espíritu Santo que me encontré hoy muy chévere. Últimamente me han estado gustando las canciones así como estilos salsa. Si sientes un viento fuerte que golpea tu corazón, no olvides que ya es la hora del Espíritu de Dios. Y abre sin más tus puertas a la gracia y al amor, que hoy llenará tu vida el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está aquí, abre tus ojos y verás que cerca está la promesa del Señor cumpliéndose en ti y en mí. Cántale al Espíritu, cántale, y alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Y cántale al Espíritu, cántale, y alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida con su luz. Si el fuego te está abrazando y quema tu corazón, que sea bendita la hora del Espíritu de Dios. Y si sientes una fuerza que te invade la razón, es que ha llegado a tu vida la fuerza del amor. Si el Espíritu de Dios está aquí, abre tus ojos y verás que cerca está la promesa del Señor cumpliéndose en ti y en mí. Cántale al Espíritu, cántale, y alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida. Y cántale Al Espíritu cántale, alábale con tus manos y con tu voz, que su poder llene toda tu vida con su luz. muy bien, y cántale, al Espíritu cántale, alábale con todo tu corazón. Muy bien, por aquí veo Tulia Ortega, Sandra Sandoval Medina, Yaya Uribe, María Paz, Mario Bando, María Álvarez, Yayita Guzmán, familia Pérez Guzmán, Mercedes Rodríguez, Andrea Viasús, José Humberto Fuentes, Sandra Ruth Betancourt, Adriana Escalante, Irene Jaimes, Digna Becerra, Ludi Mejía, John Doe, Amparo Chona, Liliana Ríos, Salvador Torres, Lucía Margarita Muñoz, Luchi Bautista, good, dice por aquí Alfredo Uribe, good, y Nancy Edith, del dedito para arriba. Bien, Lady Mejía, bueno, Marta Zuleima Ramírez, Carlitos Acosta, bueno, Maritza Daza, Lenis Reyes, Francisco Contreras, muy bien, Ingrid Gáfaro, no sé si la había saludado, Karime Amparo, Nubia Jaimes, Mongui Ibáñez, Mongui Blanco, Jacqueline Mendoza, bueno, Adriana Lázaro, bueno, muy bien, bendito Dios, todos ustedes, Dolly Nuncira, Marta Peñaranda. Bueno,
Pasemos al segundo momento. Estaba poniendo esta cancioncita así como para distensionar, porque a veces uno, de tanto que le hablan, se va quedando dormido. Entonces, para cerrar ese pedacito y empezar el otro, 3 son las fuentes de la oración: la Sagrada Escritura, la liturgia y las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ahora miremos el camino de oración. El camino de la oración es la segunda partecita, el segundo artículo de esta noche de hoy. Y en esta parte, el camino de la oración, vemos que en la tradición viva de la oración, cada iglesia, y cuando hablamos de cada iglesia, hablamos de iglesias apostólicas, la iglesia oriental, que es por allá la ortodoxa, la iglesia católica, que es la Qibla de Occidente y la que llamamos romana, la iglesia bizantina, tenemos también la iglesia de rito copto. De eso hay que aprender mucho, lamentablemente no hay suficiente tiempo para hablar de eso. Pero hablamos de cada iglesia, y al hablar de cada iglesia también hablamos de cada continente. Por ejemplo, en América Latina somos diferentes de América Central y somos diferentes de América del Norte completamente, y vamos llevando tradiciones diferentes. Por ejemplo, la iglesia de Cúcuta es completamente a la iglesia de Pamplona, diferente a la iglesia de Pamplona, a la iglesia de Bogotá, a la iglesia de Pasto, a la iglesia de Cali, a la iglesia de Medellín. Somos diócesis, estamos como recogidos, pero incluso si usted va de Prados del Este a San Luis que es una comunidad antiquísima. De hecho, ahí está la Basílica Menor de Nuestra Señora de Chiquinquirá, instituida por el Santo Padre a principios de este año. Encontramos que ellos tienen una forma de vivir la fe en sus tradiciones, y nosotros aquí es que somos una parroquia relativamente nueva de 20 años, 21 años, pues también celebramos diferente las tradiciones. Entonces, a eso se refiere esto. En la tradición viva y la oración de la iglesia, cada iglesia propone a sus fieles, según su contexto histórico, social y cultural, y según el lenguaje de la oración, palabras, melodías, gestos, iconografías. Cada uno propone de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué los Jesús que hacen por allá en Europa eran de tez blanca, de pelo claro, de ojos azules? Porque así es la raza de ellos. Pero cuando vinieron a América Latina podíamos haber hecho un Jesús moreno, oscuro, con rostros y facciones de tipo indígena americano, ¿cierto? ¿Por qué los japoneses le ponen a Jesús y a la Virgen María los ojos rasgados, los asiáticos? Porque quieren que se parezca a ellos. Realmente lo que se refleja en Jesús es cada persona, cada ser humano, y eso es hermoso. Pero las tradiciones de la iglesia y los caminos de oración propuestos por las iglesias deben ser aprobados por el magisterio de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos el rito romano. Hay algunos que tienen el rito ortodoxo. Por ejemplo, el padre Timoteo, que es el único ortodoxo que hay en Cúcuta, real, verdadero, aprobado, comprobado y requete probado. Él tiene una forma de celebrar diferente la misa. Y por ejemplo, si vamos a otras regiones, si vamos al África, acabaron de aprobar hace unos pocos años un rito de celebración de la Eucaristía de allá, con música de allá, con ritualismos de allá. Es muy bonito. Entonces, depende de la cultura, y el magisterio de la iglesia lo debe aprobar. Todo eso nos ayuda a que los caminos de oración sean más sencillos, y nosotros como pastores, los catequistas, deben enseñar a los hijos, a los fieles, las diferentes formas de orar. A ver, entonces, caminos de oración, y encontramos aquí la oración al Padre del Cielo. Es importante que entendamos, ¿no?, que
Dice, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino de oración. ¿Eso qué quiere decir? Que es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos hacer la oración al Padre. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en el misal, cuando uno hace la oración, dice uno, oremos Dios Padre Celestial, que tal cosa te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Es decir, que se hace una oración al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Pero el camino de la oración es Cristo. Esa oración, sea comunitaria, sea individual, sea interior en el corazón, sea vocal, debe tener como camino de acceso a Jesús. Nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orarle a Dios Padre. Solo a través de Jesús podemos acceder al Padre. Él es el camino. Él es el camino de oración. Pero también hay otro camino, la oración a Jesús. Entonces, la primera, la oración al Padre. La segunda, la oración a Jesús. Entonces, la oración de la iglesia nos enseña a orar al Señor Jesús, aunque éste dirija sobre todo aunque esté dirigida sobre todo al Padre en todas las tradiciones litúrgicas, incluye formas de oración también dirigidas a Cristo. Pero el nombre que todo lo contiene, para la oración, el nombre principal en el camino de oración, es el nombre del Hijo de Dios que recibe en su encarnación, Jesús. ¿Ustedes saben qué significa Jesús? Jesús significa Dios salva. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, el Señor te ha permitido ese nombre que era impronunciable para los judíos y que debe ser impronunciable para nosotros, pues porque nuestra boca no es santa y el nombre que pronunciaríamos sería santo, no lo merecemos. Ese nombre impronunciable lo podemos pronunciar a través de Jesús, porque Jesús, esa palabra, eso que es un nombre, ese sustantivo propio, Jesús, contiene el nombre divino del Dios Padre, del nombre indecible, del nombre puro y santo, del nombre que es el nombre del Dios único y verdadero, creador de cielo y tierra, salvador de la humanidad y santificador de cada hombre. Es el nombre de Yahvé. Jesús significa Yahvé salva, Dios salva. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que lo amó y se entregó por él. Muy importante el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hay que pedirle al Padre en el nombre del Señor Jesús. Nuestra oración debe ir dirigida al Padre por medio del camino que es Jesús. Jesús es el camino principal de la oración. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de oración continua, repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es hermoso eso. Ojo, siempre tenemos que dirigir nuestra oración en el nombre de Jesús. O ir a hablarle a Jesús y decirle: Señor Jesús, presenta mi oración, mi querella, mi necesidad, mi petición, mi súplica ante el Padre del cielo, ante tu Padre del cielo. Otro camino de oración es
el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, y por eso les ponía esta canción del Espíritu Santo. Debemos pedirlo siempre. Recuerden que Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo es el Paráclito que nos viene a guiar en nuestra vida cristiana y de salvación. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el influjo, por el impulso, movido, llevado, guiado, acompañado por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, a nosotros no se nos ocurrirá decir Jesús es el Señor. Cuando encontramos personas que son reacias, negadas a pronunciar una frase de oración, significa que tienen pero súper enjaulado al Espíritu Santo, prisionero, no lo dejan actuar en su vida, lo han sacado de su vida y lamentablemente están llenos de otras cosas. Es el Espíritu Santo quien con su gracia es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos trae al camino de la oración. Preveniente, que viene desde antes. Es decir, que es el Espíritu el que nos mueve desde antes. Dice, por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, santifícame, ¿no? Espíritu Santo, santifícame. No, me acuerdo que en la escuela nos formaban en fila, nos hacían tomar distancia y hacíamos la oración y terminábamos diciendo jaculatoria. Sagrado Corazón, en vos confío. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y eso le pedíamos al Señor. Hoy día no nos dejan orar en los colegios, no hay filas, no hay disciplinas. Pobrecitos los niños, se van a morir al sol, se van a desmayar. Ay, qué tristeza. La forma tradicional para pedir el Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor, que el Padre por medio de Cristo nos dé el Espíritu. Pero la oración más sencilla y la más directa es también la más tradicional. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, decimos. Espíritu Santo, ven, ven. También, ¿no? Espíritu Santo, llénanos de ti. O por ejemplo, la secuencia, si no me equivoco, empieza: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, ¿cierto? Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, etcétera. El Espíritu Santo, que es el que nos guía en la oración y nos hace decir Abba Padre, o nos hace decir Jesús es el Señor, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Déjate llevar del Espíritu de Dios. No rebusques palabras, deja que el Espíritu suscite las palabras que necesitas decir. Si al llegar delante de la presencia del Señor, lo único que te salen son lágrimas, déjalas salir. No te seques las lágrimas, no te dé pena. Si te da llanto, si sollozas delante del Señor, no importa, llora delante del Señor. Si lo único que te mueve el Espíritu Santo y no te sale ni una palabra, pero te hizo poner de rodillas, te hizo postrar con la frente en el piso, y eso es lo único que salió, deja, porque esa oración es una oración humilde de reconocimiento y adoración. Pero si por el contrario el Espíritu Santo te mueve desde dentro y te hace decir unas palabras, déjalas salir, no las retengas, porque el Espíritu Santo está moviéndote los labios para que alabes a aquel que es tu Señor. Bien. Otro camino de oración es la comunión con la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y por eso muchas personas dicen que han llegado a Jesús por María. Esa frase se ha vuelto muy famosa: a Jesús por María. Cuando entro en comunión con la Madre del Señor, ella no se queda con la oración y con las alabanzas. Ella
le lleva esas oraciones y alabanzas a su Hijo Jesucristo para que las presente al Padre. Pero es el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesús en el seno de la Virgen María, el que mueve nuestro corazón para que a través de ella nosotros lleguemos al Hijo y al Padre. Entonces, nuestra oración filial, nuestra oración como hijos de María, nos pone en comunión en la iglesia con esa Madre de Jesús, y a la vez esa Madre de Jesús nos pone en comunión con el Hijo y con el Padre. Desde el sí dado por la fe en la anunciación de María y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de sus hijos, es decir, a nosotros. Jesús es el único mediador y eso es indiscutible, pero María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. Es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y de Occidente. A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, el Santo Rosario, todas las plegarias, himnos, cantos, jaculatorias que existen a la Santísima Madre de Dios son un camino de oración. En los innumerables himnos y antífonas encontramos esa expresión de oración del ser humano hacia Dios por medio de María. Miren ustedes esta explicación de la salve. Ay Dios, dice, Dios te salve María, implica alégrate María. El saludo del ángel Gabriel abre la oración de nuestra Ave María. Es Dios mismo quien por medio del ángel saluda a María. Es Dios quien saluda a María y le dice, salve María. ¿Qué significa eso? Alégrate María porque Dios está contigo. ¿Cierto? Nuestra oración se atreve a recoger ese saludo de María con la mirada que Dios ha puesto sobre la humilde esclava. Esa es la primera frase, Dios te salve María. Dios te saluda y te dice alégrate María. El ángel le comunica eso. Dios te salve María. Dios te saluda. Llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es llena de gracia. ¿Pero por qué es llena de gracia? Porque Dios está con ella, Dios está contigo. Llena de gracia, el Señor está contigo. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión. Es el arca de la alianza, es el templo de la gloria de Dios. Es la llena de gracia. Y si está llena de gracia, es porque entonces puede llenar de gracia a todos los que se le acerquen. ¿Por qué desconocer eso? No. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Miren esto para que ustedes sepan y no se dejen envolver por ahí con los que nos quieren quitar la fe en la Virgen María. El bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, es el saludo de Isabel, su prima. Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llama a María, bienaventurada tú que has creído, bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada. Eres la primera entre todas las mujeres, las que ya existieron, las que van a existir y las de ahora. Eres la bendita entre las mujeres. Y el fruto de tu vientre es bendito. ¿Por qué? Porque es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Qué más que eso? Por su fe María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma para toda la humanidad de parte de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces, María es madre y a ella le confiamos nuestra oración. A ella la saludamos como la saludó Dios a través del ángel, como la bendijo Isabel, ¿no? Así saludamos a María, pero a la vez le ponemos en sus manos el ruega por nosotros porque es intercesora.
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, no le pedimos solo que rece por nosotros en este momento, le pedimos que interceda, sino también que esté siempre atenta a nosotros y en el momento de nuestra muerte nos acoja y nos presente ante el Padre. Es una oración espectacular, no se la dejen robar. María es la orante perfecta, figura de la iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos a ella, al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres a través de esta mujer que lo engendró en su seno y que le dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bien. ¿Están cansados? No. Entonces seguimos. Tercer artículo. Maestros y lugares de la oración. Vamos a hacerlo rápido. Maestros de la oración, ¿quiénes son? Los santos. La iglesia desde el inicio tiene santos. San Esteban, San Pedro, San Pablo, Santiago, San Andrés, San Felipe, San Bartolomé, San Simón, Tadeo, Sixto, Cleto, Clemente, Sirio, Cornelio, Cipriano, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Entonces, los maestros de la oración en primer lugar son los santos. Los santos son maestros de la oración, nos enseñaron a orar con su testimonio, a entrar en comunión, a hacer alianza con Dios, y ellos desde el cielo interceden por nosotros que caminamos en la tierra. En la comunión de los santos que proclamamos en el credo se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia. Espiritualidades de oración y de contemplación, de encuentro con Dios, de enseñanza de oración, maestros de oración. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles del Señor. Servidores de la oración, quienes sirven en la oración, quienes nos ayudan a expandir y a enseñar la oración. Ojo, ustedes, la familia cristiana debe ser maestra de oración. Dice aquí, es la iglesia doméstica, la familia, donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y perseveran en la oración. Si ustedes, familia, no hacen oración con los niños, con los jóvenes desde pequeñitos, si no aprendemos a apagar el televisor, a dejar el celular, si no aprendemos a agarrar la Biblia, a sentarnos media hora a orar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros catequizandos, no van a aprender a orar. Si solo les regalamos televisión, celular, juegos de internet, computador, partidos de fútbol, balones y todas esas cosas, está bien que se las regalen, pero si algo hay que regalarle al niño es una Biblia y un lugar donde orar. Los ministros ordenados, nosotros los sacerdotes somos maestros de oración. ¿Quién más que nosotros enseñarles a ustedes a orar? Y por eso yo estoy aquí esta noche, aburriéndolos a ustedes con estas charlas sobre la oración. Pero gracias por comprenderme y por soportarme. Los religiosos y consagrados son maestros de oración. Deben enseñar a orar. Las religiosas en los colegios. Tristemente, muchos religiosos y religiosas que tienen colegios se les olvidó enseñar a orar y lo único que ahora enseñan es matemáticas, español y ICFES para que los niños y nuestro colegio sea considerado de los mejores y puedan los papás venir a poner a sus niños aquí porque los hacemos muy inteligentes racionalmente y brutos espiritualmente. Son buenos para hacer cosas, malos para orar, malos para vivir la moral, pecadores hasta el fin. Entonces logramos tener buenos profesionales, pero que se condenan cuando se mueren porque se van para el infierno, porque nunca oraron, porque nunca quisieron vivir santamente, porque nunca se les ocurrió arrodillarse ante el Señor.
porque piensan solo en la billetera. ¿Eso para qué? Está bien, que vivan bien, que sean buenos profesionales, pero que les sirvan a la iglesia y al Señor y sean santos. Bien. Los catequistas son maestros de oración con los niños. Si el catequista solo se dedica a enseñarle y a leerle el catecismo y no ora con los niños, de nada nos va a servir. Los grupos de oración, pero no cualquier grupo de oración que no esté aprobado por la iglesia, porque hay muchos grupos de oración clandestinos donde hacen una serie de cosas que no tienen nada que ver con la fe. Y entonces comienzan a hacer grupos de oración exclusivos para cierto grupo de personas, donde los que lo hacen están a veces también buscando beneficios económicos. Cuidado, pero los grupos de oración sirven. ¿Dónde hacer oración? ¿En qué lugares? Miren, el templo, la casa de oración. Mi casa es casa de oración, la capilla del Santísimo. En estos días está cerrada, pero recuerda, la casa tuya, tu familia, que es iglesia doméstica, ojo, casa cristiana católica que no tenga un altar, no son cristianos. No son cristianos católicos. En tu casa debes tener siempre un rincón de oración, donde está una Biblia, donde está una imagen del Señor, un crucifijo o una imagen de la Santísima Virgen María, un altar, un rosario, un libro de oraciones. Y tal vez no una vela, porque me da miedo que les pase algo y se les quede prendida y se incendie, pero sí, por ejemplo, ahora ven de esas velas electrónicas que funcionan con corriente o con pilas recargables. Una vela de esas ahora sirve para tenerla en tu altar. No puede faltar en tu casa un altar. No puede faltar en el cabecero de cada cama de un niño, de un joven, de un adulto, del matrimonio, un crucifijo. No puede faltar en la casa un cuadro o una imagen de la Santísima Virgen María. Pero hay que tener un rincón especial para orar. En tu casa debes hacer un rincón. Reto para esta semana entrante, no esta porque estamos encerrados, pero dentro de 1 o 2 semanas, reto. En septiembre, a finales de septiembre, si no tienes un altar en tu casa, un lugar específico, vas a tener que abrirlo. Quita otra cosa, quita floreros, quita matas, quita mesas, quita libros, pero te vas a hacer un altar para ti, para tu familia, donde vas a orar todos los días. Ojo, para la oración personal es necesario un lugar favorable, un rincón de oración con la Sagrada Escritura y con una imagen del Señor o de la Virgen. Las peregrinaciones también, los santuarios son lugares a donde vamos a orar. El oratorio o el grupo eclesial de tu sector y esta capilla del Santísimo. Bueno, como muy largo esta vaina hoy, no mentiras. Qué bendición estar aquí. Bueno, mis hijos, ahí tuvimos hoy la oración, la tradición de la oración, cómo la iglesia le encanta transmitir la fe a través de la oración. No podemos dejar de orar. Como los discípulos le dijeron a Jesús, díganle ustedes también: Señor, enséñanos a orar, Espíritu Santo, enséñanos a orar. Yo intento aquí todas las mañanas, ustedes lo ven, ustedes lo han vivido conmigo, ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos hombres y mujeres de oración, orantes. Bendito el Señor, bendito nuestro Salvador, bendito el que nos ama, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, oración final a Santa Mónica. Oh Dios Todopoderoso, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica y les concediste por sus oraciones la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo para que así podamos obtener como ella
la salvación de nuestras almas y las almas de nuestros allegados. Por Cristo nuestro Señor. Amén.